Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada del podcast Hablemos de Autos. Hoy estaremos hablando de la marca Toyota. Yo soy Gustavo Yo soy Gerardo. y bienvenidos a este episodio. Bienvenidos a Hablemos de Autos, el podcast donde la pasión por los motores se convierte en conversación. Ponte cómodo, ajusta el cinturón y arranquemos juntos este viaje. Esta segunda temporada del podcast Hablemos de Autos es patrocinada por Caldini, calidad europea sin barreras de precios. Gera, vamos a hablar de Toyota, una marca súper reconocida, caracterizada por su calidad, por vehículos robustos. ¿Qué podemos hablar de esa historia de Toyota? Tabito, sin duda, Toyota, líder mundial en fabricación de autos, el que más vende y una marca que inició en los años 20, eh, producto del sueño de un ingeniero que su papá tenía una fábrica de telas y era inventor de telares. O sea, él le daba mantenimiento a, a los telares que su papá inventó en su fábrica. Y de ahí el sueño, bueno, comenzó a salir el sueño de crear una empresa, la familia Toyota, que eran los fundadores original, ¿verdad? Eh, Llegaron a comenzar a montar su fábrica, bueno, este hijo llegó a comenzar a montar su sueño, crearlo, iniciar la construcción de sus modelos y hablamos que en los 30 comenzó a sacar sus primeros modelos. Su primer prototipo no funcionó para nada, pero los siguientes autos ya fueron funcionando mejor. Incluso dio garantía a sus clientes y demás y fue evolucionando poco a poco hasta crear toda esta parte, bueno, hasta tomar todos esos principios que hemos visto en otros lados, de mejora continua y demás, y llegar a lo que es hoy en día. Y es interesante porque vos estás hablando de la revolución que tuvo la marca como tal. Y así como en algún momento hablamos de Ford, que marcó un antes y un después a nivel de producción, a nivel de cadena, de ensamblaje, Toyota también, porque Toyota empieza a aplicar procesos de mejora continua, de reducción de desperdicios, temas relacionados con fabricación, con stock y demás, que son sujetos de estudio en todas las áreas que tienen que ver con proyectos y con mejora. O sea, realmente el concepto Lean Six Sigma, que es lo que realmente hay toda una certificación a nivel de proyectos y demás, Toyota es el referente. ¿Por qué? Porque fue esa empresa que empezó a aplicar todas esas teorías y funcionaron y le dio ese auge de crecimiento. Tenemos que recordar que pues hay una época de guerra donde hay todo un colapso a nivel mundial y que después de ahí Toyota empieza a crecer y ganarse ese reconocimiento a nivel mundial hasta ser el líder en ventas. Sí, Toyota, de- vamos a ver, comenzó a exportar autos, o su principal mercado de exportación después de la guerra y todo, y levantarse fue en los 60 a Australia, y fue el país donde montó su primera fábrica fuera de Japón. De ahí comenzó a exportar a otros países. Salió en los mismos años 60, salió sus dos de sus modelos más icónicos, que son bueno, realmente podríamos contar hasta tres, porque en ese momento el auto más vendido hasta hace poco a nivel mundial, o bueno, el auto que más se ha vendido a nivel mundial, la Corolla, o el Corolla, como le diga, o Corolla, como le digas, depende A al la lugar, región. ¿sí? Este, salió en los 60. El Camry salió en los 60. La misma Land Cruiser es de los 60 y fue cuando comenzó a exportar a otros lugares. En América, una en América Latina, digamos, para enfocarnos en nuestra área, su primer planta fue en Brasil y hoy en día fabrica principalmente en Zárate, en Argentina. La fábrica de Brasil se fundó en la década de los 60 y llegó hasta esta década, porque la cerraron hace 3 años. En su momento fabricó hasta en Venezuela. Y realmente en Toyota encontramos toda una gama de vehículos, ¿verdad? Porque vos mencionabas
la parte de los Land Cruiser, los Corolla o Corolla. En algún momento estuvo el Starlet y ahí está Como te Raptor, decía, que también el ha Camry, el sido RAV4, que fue un uno de innovador totalmente. No, y Creó su uno de esos segmento. super vendidos a nivel mundial, Claro, pero ¿verdad? el RAV4 creó su segmento. Y qué vacilón, porque digamos, en Costa Rica, digamos, Toyota es una marca súper afianzada, ¿verdad? O sea, yo creo que aquí en Costa Rica hay muchísimos seguidores de la marca y creo que podemos decir que a nivel mundial Toyota se convierte hasta como en una pequeña marca de culto, ¿verdad? Porque hay los que adoran Toyota sobre todas las cosas. Y aquí en Costa Rica ha sido todo un emblema, el tradicional, la Toyotona, como le decía mucha La gente, ¿verdad? Toyotona, eso no falla. Esos Land Cruiser que eran el 4x4 de muchos años aquí en Costa Rica Pero eso y entra que en eran cualquier líderes. lado. Eso entra en cualquier lado, eso es un tractor completo Nadie va a y, dudar y, la potencia que tiene ese carro. y realmente pues nadie pone en duda la calidad de un Toyota. Y es muy interesante cuando vemos Toyota entra al mercado norteamericano. Y cuando quiere expandirse un poco más hacia un segmento de lujo, no fue tan bien aceptado, ¿verdad? Entonces empiezan con la innovación y aparece Lexus, una submarca de Toyota que básicamente Lexus es Luxury Export US, eso es Lexus, o sea, básicamente es vamos a exportar a los Estados Unidos carros de lujo. Y aparece una marca que empieza a competir contra los europeos. Ya esta marca empieza a ganarse terreno dentro de Mercedes, dentro de BMW, Audi, entre otras. Pero recuerda que también se metieron en la parte de los deportivos. Claro, Con su Celica en su momento. Toyota Supra, que son El algunos Supra, íconos. si recuerdo bien, el Supra primero fue un Celica Supra. Y luego lo Pero separaron. Y ya a partir de ahí también viene toda la parte del GTR. Que hoy tenemos hasta un Yaris GTR, ¿verdad? sí, ya se volvió un poco más un tema de decir, es deportivo, aunque sea un tema estético a veces, y Tal no cual. tan de motor. Pero realmente Toyota ha sido una marca que ha marcado un hito a nivel mundial. Y uno de las quizás temas que puede generar un poquito más de controversia a nivel de Toyota, creo que nadie duda de su calidad, pero la crítica que usualmente puede llegar a tener es el tema de las extras. El Que tema del tengo costo, más en otros por menos dinero. el tema del costo, digamos, de cómo quizás para llegar a una versión full en Toyota, aún así no alcanzo la versión full de otras marcas. Claro está, es calidad, es prestigio, es un montón de otros factores y creo que esto se vuelve un tema hasta generacional, porque vemos hoy, por ejemplo, un auge de marcas chinas donde sensores, cámaras y pantallas táctiles hacen de cualquier vehículo, de cualquier precio, parte casi que elemental de ellos. Y en Toyota siempre ha sido como un poco más el misterio, un poco más el costo, ¿verdad? O sea, ya llegar a Como tener... quizás podrías pensarlo como más funcional o más Creo que práctico. se han enfocado en lo funcional y no Lo tanto en lo funcional y estético. práctico contra lo estético. Entonces al final pasa a ser un tema de gustos, ¿verdad? Porque habrá el que diga, yo no necesito una pantalla táctil, me puedo quedar con un radio súper básico y no importa si este vehículo es 2025, porque aún vemos Claro, modelos por como la ejemplo, serie 70, por ejemplo, que sigue siendo el mismo carro de siempre, aunque sea un carro nuevo. pero lindo. Claro, o sea, A mí y- puede y- ser igual que me encanta. pero más que un tema de lindo, es un tema de tradición, de eso que veníamos hablando. Sigo pensando en que es mi Toyotona. Sigo pensando en que es mi carro robusto, que lo puedo meter al barro, lo puedo meter a la playa, a cualquier Ahora, terreno y no voy a tener problema. de Toyota hay cosas curiosas. Posiblemente a más de uno no le guste lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, la gente ama la Hilux. El Hilux es un emblema. Pero si te pones a ver, hasta hace poco, la Hilux era de los pickups con menos capacidad de carga según sus especificaciones, ¿verdad? Pero nadie duda de que entra donde sea. Pero, exacto, pero eso es lo que vamos. Entonces, la gente te habla maravillas de Hilux porque realmente, sí, digo, ok, realmente se ganó su espacio en el tiempo. Pero hay ¿cómo te digo? Como esa aura de que es Toyota, como dice su eslogan de mucho, que Que tiene un tiene Toyota, Toyota, sabe sabe lo lo que que tiene. tiene.
Es como esa aura y aunque quizás no sea el mejor del mercado en el papel, la gente lo ve como el mejor. Y a veces quizás no es el mejor del mercado en el papel, pero sí en carretera. Porque es que a veces te puede cumplir. O sea, es que, vamos a ver, un auto como un Hilux. Usted saca un Hilux, difícilmente te va a dañar. Se te va a dañar. O sea, te va a llevar y te va a traer y... Y creo que también entra un poco en juego la tradición, ¿verdad? Porque hablábamos de 1930, 40 y que ya empezaban a exportar en los 60. Entonces son marcas que tienen muchísimos años a nivel internacional. Aquí en Costa Rica tienen muchísimos años. Entonces quizás la gente ha crecido viendo que fue el carro de su bisabuelo, de su abuelo, de su papá y quizás va a ser el mío. Y entonces le tienen tanta confianza a una marca como esta que se vende sola, ¿verdad? Y Ya, lo digo porque, o sea, son marcas que tienen muchos años versus marcas que han ido evolucionando. Entonces, pues hubo una época donde la Toyotona o el Land Cruiser casi que solo competía con el Land Rover. Entonces, sí. eran muy poco su competencia. Que después entró la Montero, ¿verdad? Sí, pero ya empieza a aparecer Mitsubishi, empiezan a aparecer otras marcas japonesas también, y los mismos Suzuki y demás. Pero ese es como el que venía marcando terreno, y creo que igual le pasa a Hilux. Y pues hubo una época donde Hilux estaba muy solo en el mercado, con muy pocos competidores y posiblemente competidores casi que solo del segmento japonés. Y tal vez ahora, toda la apertura que ha tenido el mercado automotriz y la entrada de nuevas marcas y marcas de origen chino, pues ha hecho que haya muchas opciones. Y creo Claro, que, ahora si quieres un pickup, tienes fácil al menos solo en Costa Rica, tienes unas 15 opciones. claro, y lo hablábamos en la primera temporada cuando hablamos específicamente de pickups, hay muchísimas opciones en el mercado. Chinos, japoneses y otros coreanos Coreanos, y hasta en algún momento americanos. europeos que quisieron entrar por ahí, el americano súper consolidado. Pero aún así, aunque hablábamos de, por ejemplo, la serie F de Ford, que es una de las más vendidas en el mundo, Costa Rica no opta tanto por un Ford, prefiere un Toyota. No somos mucho de hecho, gran parte de Latinoamérica tampoco es mucho Del vehículo de norteamericano. ese modelo. El vehículo norteamericano no se ganó, digamos, a nivel de automóviles, sedanes, subs, no se ganó el prestigio que se ganó Toyota. Y creo que no solo es un tema de marca, sino que también es un postventa, ¿verdad? Realmente Toyota se ha consolidado por ser un vehículo que tiene repuestos, que tiene muchísima gente que los conoce, mano de obra, y pues por lo menos aquí en Costa Rica, Purdy Motor es una de las agencias fuertes, una agencia gigante que Mm, tiene muchísimo poder adquisitivo y que da Normalmente, una solidez que a la gente le dice, ok, confío en Toyota y confío en Purdy, por sí, ejemplo. normalmente Toyota se ha aliado muy bien y ha tenido muy buenos distribuidores, aparte de que al ser una marca que vende tanto, también encuentras mucha variedad de repuesto, no solo original, sino también genéricas. Genérico. Pero sabes que el original es un repuesto de mucha calidad. Pero también es un tema de tiempo, ¿verdad? Porque es una marca que tiene tantos años en el mercado que pues ha dado tiempo de que hayan genéricos también. Porque pues hay unas marcas que son más nuevas, que tal vez tienen pocos años de estar en el mercado y con costo conseguir originales difícilmente vas a conseguir un genérico. Mientras que Toyota ha sido una de esas marcas que la gente sabe que prácticamente en cualquier lado consiguen un repuesto, Pero que tienen buenos precios. hablamos de modelos de mucha duración. Por ejemplo, cuando nos vamos al tema del Corolla. Corolla Camry salieron en los 60, 60 años o más. Ya. No, no, y todavía vemos en la calle Corollas, Tercel y otros carros que tienen muchísimos años ya de estar circulando y ahí andan. Son carros muy, muy duraderos. Eso nadie, o sea, no lo podemos negar. Son carros que duran mucho, que salen muy bien, que tienen un excelente valor de reventa Eso sí. gracias a esa confianza que se ha ganado en el mercado, a ese tiempo, al gran mercado que tiene incluso hasta repuestos, se ha ganado eso. Ahora, Toyota no es solo motor de combustión.
No, porque Toyota también ha venido en procesos de innovación en híbridos, por ejemplo. Por muchos años fue el rey del híbrido. No se enfocó como otras marcas en migrar al auto eléctrico. Lo dejó realmente de lado, se enfocó más en la parte de hibridación, con su Prius, por ejemplo, que fue uno de los revolucionarios De del los momento, revolucionarios. eh, y le fue bien. Y hoy por hoy siguen investigando en tecnologías híbridas. Se oye hablar ahí de hidrógeno y algunas otras cosas. Las celdas de hidrógeno tal vez no le fue tan bien, porque últimamente, hace poco salió una noticia que hablaba de un posible retiro ya de esa área. Es que el hidrógeno es todo un tema, ¿verdad? Ya ahí tendríamos que empezar a hablar un poco hasta de la química del hidrógeno, el tema de volatilidad, lo No, corrosivo que puede ser. O sea, hay muchos factores que pueden verse involucrados, pero todavía es una tecnología que le falta mucho. su principal problema es lo que te cuesta producirlo. Sí. O sea, y su distribución, toda esa parte es todavía muy costosa. Aún así, pues con Prius, por ejemplo, han venido sacando vehículos también 100% eléctricos y han hecho algunas alianzas también. Su serie BZ. Correcto. Y han hecho algunas alianzas hasta con BYD en algunos factores para atacar segmentos eléctricos que en algunas zonas del mundo pues se están consolidando bien, ¿verdad? Sí, hay que ver que su alianza no va solo con BYD, también tiene su alianza con, creo que era GAX, si no me equivoco. Incluso que el BZ3 3X. Es BZ3X es muy, un Ion. muy similar a un Ion. Es muy similar a un Ion, digamos, es un parte de esas alianzas. Pero que lo hemos hablado en la temporada anterior, los joint ventures, ¿verdad? O sí, sea, tenemos que trabajar en conjunto con una empresa china. Pero si te pones a ver igual, Toyota ha ido entrando poco a poco en el mercado eléctrico. Nunca ha sido su principal orientación. Ellos confían más en la hibridación. Y mira que casi toda su gama de autos la ha venido pasando a híbrido. Y lo han dicho abiertamente, o sea, ellos consideran que es mucho más eficiente a nivel de recursos, de costos de producción, generar vehículos híbridos que generar vehículos 100% eléctricos. Entonces su foco siempre ha permanecido como en ese lado, ¿verdad? Sí, ellos se han enfocado totalmente en eso. Ahora tienen su gama su gama eléctrica ahora, sus modelos BZ, que por ahí dijeron hace poco que parece que van a dejar de lado ese nombre y van a usar nombres más, va a comenzar a usar nombres más populares o más normales, por decirlo de alguna forma. No tan alfanuméricos. Ajá, y tiene su gama híbrida y su gama híbrida enchufable. Su gama de autos de celdas de hidrógeno, que como hablábamos es muy posible que el Mirai vaya saliendo. Pero ellos están así, que se podría decir que casi desde hace varios años su mercado meta es toda la parte híbrida. Aún con los problemas que puede traer para alguna gente, que al final, tal vez la gente no lo piense mucho, pero no deja de ser dos detalles. Tienes una batería que estás cargando constantemente, te estás comiendo los ciclos de carga. Sí, que tiene una degradación ahí. Va a haber una degradación y igual no dejas de tener el motor de combustión. Entonces tienes digamos, algunos podrían pensar, tienes lo mejor de ambos lados, pero realmente también puedes tener lo peor. O sea, tienes un doble mantenimiento. Aunque tradicionalmente los mantenimientos de Toyota no suelen ser tan caros, ¿verdad? Pero ahí es donde entra como los enfoques de las empresas, ¿verdad? Porque encontramos Toyota siempre manteniendo sus motores de combustión, pero con híbridos, en algunos casos híbridos enchufables. Vemos otras empresas a nivel mundial enfocándose en híbridos, pero más bien eléctricos de rango extendido, donde más bien manejamos los motores eléctricos, utilizamos el combustible para producir electricidad. Sí, donde el motor de combustión pasa a ser más un generador. Un generador, y entonces tenemos el torque inmediato, el vehículo eléctrico y otros factores. Vemos otras empresas totalmente enfocadas en la parte eléctrica. Yo creo que Toyota ha sabido diversificar un poco hacia dónde mantenerse, y aún así, lo que estamos mencionando ahorita, la gente sigue siguiendo Toyota, sigue amando Toyota. Entonces creo que ahora, tiene su público. Sí, claro. Y
hay que recordar que Toyota tampoco ha estado exento de sus escándalos, ¿verdad? Tiene sus problemas como tuvo con una de sus divisiones que era, o sus submarcas, que se puede decir ahora, que es Daihatsu, que tuvo problemas alterando carros para las pruebas de choque y para... Sí, bueno, recordemos que, bueno, Daihatsu, Lexus, Hino son algunas de las que pertenecen al grupo Toyota. tuvo su escándalo también ahí, también con la parte de emisiones, alterando algunos autos para las pruebas, pero digamos que ha sabido manejar y ha Igual, pues, salido estos bien. escándalos se han dado en todos los grupos, porque aún hasta Sí, grupos grandes como Volkswagen se ha bueno, visto muy Volkswagen fue afectado ahí en el esos peor. factores. Y creo que al final las legislaciones, especialmente la europea, cada vez se vuelven más estrictas y a veces creo que las exigencias van un poco más allá de hasta lo que puede hacer la ingeniería, ¿verdad? En Entonces, realidad sí, es un poco esos exagerado, niveles ¿verdad? de emisión que ellos quieren ha hecho también una evolución de los carros y entonces vemos cómo algunos motores grandes se fueron reduciendo, vemos cómo empezaron a aparecer motores con turbo, por ejemplo, o sea, todos son cosas que ha tenido que hacer la industria Mm. automotriz para poder seguir el ritmo de la legislación, que en muchos casos quizás no lo está logrando. Y uno de esos factores es en el tema de la conversión a vehículos eléctricos, ¿verdad? Donde ya muchas agencias o muchas empresas a nivel mundial han levantado la mano y han dicho, bueno, con el nivel de ventas que tengo actualmente, no voy a llegar a la meta de 2030 o 2035, por ejemplo. Sí, eso es algo que podemos hablar más adelante, porque de hecho ya han habido cambios ya se dieron cambios en regulaciones en Europa y van a ser un poquito más suaves, ¿verdad? Con varios Sí. fabricantes. Eh, Se podría hablar después sin ningún problema. Bueno, tenemos mucho que seguir hablando. Estamos hablando de Toyota. Esto fue una solicitud de unos comentarios que tuvimos de los diferentes seguidores. Recordemos que esta segunda temporada es patrocinada por Caldini. Pueden adquirir todo lo que es la parte de lubricantes, así como de cuidado automotriz. Y nos vemos en el siguiente episodio.